Buena suerte. Buena suerte. Nos veremos después de la carrera. Buena suerte. ¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en 2 carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él. Buena suerte, Taylor. Cuidado con Liddell. Él dice que no es ningún problema. Liddell quiere demostrar algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador. Perdón. Jenny. Señor Liddell, está escrito en la Biblia: a aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Jackson Scholz. Señor, tú eres el único que sabe el final de esta carrera. ¡Ánimo! ¡Vamos, Eric! Jenny, yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle. Bueno, la historia es, sabéis, los que sois maduros, si habéis visto esta peli, es la película Carros de Fuego, la música muy conocida de Vangelis, y esta mañana mi reflexión ronda por esta diapositiva como 2 partes, ¿no? Carros de Fuego, los 2 caminos de la gloria olímpica, o el domingo no es un día cualquiera. Este fragmento, que era apenas 2 minutos de la película, es muy fidedigno. Tiene algunas licencias, como todas las películas que cuentan historias veraces. Los directores artísticamente buscan que haya cosas que las cambien por su criterio, ¿no? Porque crean que van a generar más interés. Pero la película y el fragmento ese en concreto dibuja a un personaje real que apenas vivió 42 años, que era un misionero, hijo de misioneros, y que después de esta etapa de su vida gloriosa, llena de éxitos, volvió a ser misionero y murió en un campo de concentración japonés. La película está tratada, la manera de correr de Eric Liddell era esa manera de correr, siempre con la boca por delante. El que le entrega este texto, en la realidad, no se lo entrega en la carrera, se lo entrega en el hotel. Y dice, cuando vaya al estadio lo leeré. Y el que le entrega ese texto es su masajista. Y si tú tienes ocasión, como además se traduce automáticamente, hay una página web que es Eric Liddell Center, una página tipo fundación, una asociación cristiana, altruista, y hay muchas cosas dentro de esa página, con traducciones automáticas al castellano desde el inglés, a veces desafortunadas, pero hay una frase de él que es preciosa, ¿no? Corro los primeros 200 metros todo lo que puedo. Y los siguientes 200, con la ayuda de Dios, corro más. A mí me emociona las personas con esta convicción, que están persuadidos de que tienen talentos, dones, carismas, llámalo como quieras, que los
afinan, como cuando sacas punta a un lápiz hasta el final, para que estén siempre con la punta justa para poder escribir bien, pero que siempre hay un plus donde Dios pone la diferencia, pone el resto. Y me emociona, me estimula, y he vuelto a ver esta peli últimamente, y sobre todo más bien fragmentos, y cuando el masajista le dice: le estaba hablando de Primera de Samuel. Él está diciendo las palabras de Primera de Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran. Estamos un poco en el hilo esta mañana en todos estos temas, ¿no? Todo lo que hemos cantado, compartido, va un poco en esta perspectiva, ¿no? La película cuenta dos visiones del éxito. La de Eric Liddell, un hombre talentoso, un hombre que realmente tenía unas cualidades para el atletismo y especialmente para el rugby en Inglaterra del año 1900 y poco, y que tuvo que optar por el atletismo porque era incompatible con el otro deporte. Y la de Harold Abrahams, que era un judío, y era un judío británico en una sociedad difícil para los que no eran del lugar y sobre todo para aquellos que eran o minorías o de otro pensamiento, ¿no? La película pretende contar que el esfuerzo de los dos da resultados y lleva a éxitos, y trata de diferenciar en un sentido que el esfuerzo de Harold Abrahams es de algún modo para decir: estoy aquí, soy un judío, soy un atleta, no me reconocéis, no me admitís como un británico más, pero estoy aquí, no quiero demostrar lo que valgo y lo que soy. Y la perspectiva de Eric Liddell es otra, es un hombre también talentoso, eres un hombre muy simpático, es un hombre de fe, creyente, muy bien aceptado, muy respetado, es un hombre que ejerce de predicador, es un hombre que es hijo de misioneros. En una sociedad como aquella también eso tiene una cierta relevancia, pero su fundamento, sus cualidades, su condición las pone en una perspectiva distinta para que sean multiplicadas por la mano de Dios. La película Carros de Fuego y la música de Carros de Fuego no viene tanto por esta musiquita que en los últimos minutos de la proyección sale la música que todos reconocemos, ¿no? Pero hay un texto implícito en la última canción de la película, que no es cuestión de entretenernos, que es la canción, el texto, el poema Jerusalén, un texto de un poeta inglés, William Blake, que toma varias frases, y una de ellas es una frase en inglés que traducida al español, bueno, yo lo voy a pronunciar en mi mal inglés: Bring me my chariot of fire, que es el texto de Segunda de Reyes 2:11, tráeme mi carro de fuego, y hace referencia a este texto bíblico. De ahí toma la película realmente su sustento y su título. Y esta canción es entonada en el final de la película, en el entierro de uno de los dos protagonistas. Es curioso, ¿no? Cuando yo aludía ahora a Casiodoro de Reina, aparte de una vida llena de problemas y de vicisitudes varias y de problemáticas de lo que ya contaremos algún día muy gruesas, fue longevo. Francisco de Encinas, cuando hemos hablado en algunas otras ocasiones, sabemos que murió con apenas, no llegó a 40 años. Estos dos protagonistas de la película, Harold Abrahams y Eric Liddell, murieron con apenas 40 años, ¿no? Eric Liddell murió. Su mujer y sus hijas, cuando la guerra de Japón y China, cuando Japón invadió China, sus hijas y su mujer salieron para Canadá. Él decidió quedarse en China y fue cogido por los japoneses, metido en un campo de concentración y murió de un tumor cerebral. Pero hay cosas muy bonitas, porque su vida no solamente es bonita a través de lo que cuenta la película, ¿no? Un preso que compartió con él esta etapa de su vida, un preso que se llamaba Stephen Metcalfe, cuenta de Harold Liddell, que era escocés. Liddell me regaló dos cosas. La primera fueron sus viejos zapatos de competición. La segunda, la mejor, su ejemplo para perdonar. Me enseñó a amar a mis enemigos, los japoneses, y a orar por ellos. Yo tengo que reconocer que tengo algunas dificultades para perdonar a algunos de mis vecinos. Lo digo como lo siento. Y me imagino que no es comparable mi situación con la de
él y Liddell, en un campo de concentración, teniendo delante a los japoneses, y hemos visto muchas películas en la tele, serán muy reales o poco reales, pero hemos visto las películas de los campos de exterminio y los campos de concentración, cómo tratan unos a otros, ¿no? El puente sobre el río Kwai me viene a la memoria, y los japoneses eran bastante molestos, ¿no? Pues aquí tenemos a un cristiano evangélico de la Iglesia de Escocia, de la Iglesia Reformada. Sus padres eran misioneros en China. Él había nacido en China, pero había vuelto a Europa enviado por sus padres a colegios para formarse, para crecer en el conocimiento y para estudiar. Y bueno, se convierte en un famoso jugador, un atleta, un jugador muy conocido. Interviene en 2 Olimpiadas, la que cuenta la película es la principal. Y cuando finaliza la guerra, muere en el campo que os he dicho, pero lo que me gusta es destacar que en una vida corta, en una vida larga, los dones o los talentos puestos en la dimensión de las manos de Dios multiplican los resultados de las acciones. Y que cuando alcanzamos a ver un poco que no es mi esfuerzo y que no es con espadas, sino que es con el Espíritu Santo, las cosas toman otra dimensión y generalmente alcanzan resultados mucho más poderosos, ¿no? ¿Cuál era el conflicto? Que aquí yo todavía no he entrado, pero que se cuenta en la película. Él tenía que participar en varias pruebas, una de 200 metros y otra de 400 metros. Y antes de que tuviera lugar las Olimpiadas, una prueba fundamental se iba a desarrollar en domingo. Yo sé que el domingo en el siglo XXI lo tratamos de otra manera, pero los domingos, los sábados, en el tiempo de los apóstoles, o los domingos en el tiempo de otras sociedades siglos atrás, para un creyente eran días conflictivos si tenía que ejercer alguna otra actividad. Era el caso de Eric Liddell. Eric Liddell sabe unos meses antes, la película lo cuenta de otra manera, pero la realidad es que unos meses antes sabe que una de las pruebas fundamentales en las que él tiene muchas posibilidades de ganar la medalla de oro para Inglaterra es en domingo. Y él en ese momento decide no competir en domingo. Yo sé que esto lo vemos desde otra manera, pero quiero traer el ejemplo, quiero traer la sustancia del asunto, ¿no? Hoy la sociedad trabajamos a turnos, te toca trabajar el domingo, pero este no es el problema. El problema es un poco los principios. No es el problema de, oye, es que yo como soy conductor de autobús, tengo los domingos, como soy médico, esto ya lo sabemos, la sociedad ahora mismo en la que vivimos funciona de otra manera, ¿no? Pero él decidió no competir. Al decidir no competir, todo el equipo olímpico, toda la sociedad, todos los políticos del momento, esto no puede ser, tenemos aquí un valor en alza, tenemos a alguien que va a ganar para el honor de Inglaterra una gran medalla, ¿y cómo es posible que él diga que no va a competir, no? Bueno, luego se supo, más adelante, que la prueba reina la cambiaron a un martes. Y ya la película continúa con la historia y él compite en martes y compite en esa carrera y la gana, ¿no? Pero con esto lo que quiero traer a colación es que Dios es fiel con los que le son fieles y en el último momento, en este caso en la película, se solucionó porque corrió un martes, ¿no? Rubén habla un poco también de esto implícitamente en su exposición de esta mañana, ¿no? Hay otro detalle también en la biografía de este hombre, ¿no? Que también es poderoso en cuanto a su testimonio, ¿no? En estas historias de los presos, en la realidad, entre los países, a veces se hacen negociaciones para intercambios, para decir, bueno, te canjeo, me das tú 10 de estos y yo te doy otros 10 de estos, ¿no? Entonces, él participó en una negociación política entre los gobiernos para ser canjeado y renunció a ser canjeado. Y en su lugar cedió su puesto para que una mujer embarazada recobrara la libertad. También es un rasgo que he visto en su biografía que me ha conmovido, ¿no? Entonces, bueno, la vida de Eric Liddell, un triunfador en muchos de los aspectos de su vida, en sus conocimientos, en su estudio, en su formación, no dejó de ser una vida de prueba. Y él, pasando por esta etapa muy puntual, una etapa gloriosa de pocos años, de gran vencedor, de gran atleta que es recibido con grandes honores, levantado al vuelo, con medallas, no perdió la perspectiva de su llamamiento y volvió a China. Ahí tuvo su familia, ahí nacieron sus hijas y volvió a China y murió en China en estas circunstancias trágicas, ¿no? Pues
estos dos personajes, el Abraham Hans, que ahí no he tratado tanto en la película, ¿no? Pero que es un actor muy conocido que tiene mucho peso en la película, y Liddell, tienen motivaciones distintas, son héroes, son personas extraordinarias, y con estos grandes triunfadores, por lo menos en lo que conocemos de ellos, en esta parte que conocemos de ellos, todos nos identificamos de una manera fácil. Salimos del cine de ver una película como esta y nos identificamos pues, con el triunfo, con lo bonito, con lo bello, con la solidaridad. Es cierto, como se cuenta en este corto fragmento de la película, que él lo primero que hizo es ir por todas las calles de la pista saludando a todos los contrarios. Otro detalle, que a lo mejor es menor, pero que da la talla y la medida de su personalidad, ¿no? Y de su manera de entender la vida, la relación con los demás y con el mundo, ¿no? Y la Biblia y la palabra de Dios nos trae también a un rincón donde los héroes son otros, ¿no? No son solamente los de las películas. Si tú vas a Hebreos 11, 33 y 38, ¿cuáles son las cualidades de los verdaderos héroes de Dios, no los héroes del mundo? El texto lo tengo. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles fueron hechos fuertes, hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Esto lo relata Hebreos 11, 33, 38 y luego continúa un poquito después, a partir del 38 hasta el 40. Y la palabra de Dios dice, el mundo no era digno de ellos. Esta introducción larga de Carros de Fuego, de una película emocionante, una película que en el año 81 fue tecnológicamente avanzada, una película donde se hicieron grandes aportaciones a la técnica y a la técnica cinematográfica, sobre todo en aspectos del vestuario, en aspectos del sonido. Fue un hito, esta película ganó 4 Oscars. ¿Y por qué vengo a Carros de Fuego, a Iron Liddell, a esta historia de que corro los 200 primeros metros a tope y los otros 200 corro más con la ayuda de Dios? Pues a la segunda parte. Él vivió una encrucijada en un siglo que era distinto a nuestro, en una sociedad distinta a la nuestra, y tal vez nosotros no le damos hoy importancia a las dinámicas laborales o a las dinámicas de nuestro uso del tiempo. En el siglo XXI las cosas son de otra manera, la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Lo que decía, la sociedad ha cambiado mucho y todo lo vamos normalizando y lo vamos asentando en nuestros quehaceres, en nuestras prioridades, y a veces no le puedes decir tú a tu jefe que en domingo no trabajas. Pues evidente, ¿no? Pero quería traer todo este ejemplo, ¿no? Toda esta puesta en escena, que es rica en sí misma, para llamar un poco la atención y la reflexión sobre qué es un domingo o qué debe ser el domingo para nosotros los creyentes. Y hoy es un domingo de los que hay muchos huecos y en gran medida sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que están en una boda fuera de Burgos y que no iban a estar hoy esta mañana. Esto ya lo sabía yo también cuando estaba pensando en esto, y que más que encontrarle un aspecto puramente legalista y tradicional al que los domingos hay que ir a la iglesia y hay que congregarse, lo que quisiera es captar una enseñanza un poco más práctica y que saquemos algo en claro y en clave positiva, ¿no? Y que congregarnos el día del Señor es algo que no debe dejar de estar en nuestro objeto fundamental cada vez que llega este día en el que nosotros decididamente y libremente hemos convocado la asamblea semanal a las 12 de la mañana. En otros sitios lo hacen a otras horas y sobre esta asamblea, y lo he dicho muchas veces, hay siempre cuestiones culturales que no son las que nos generan ningún conflicto. Unos hacen las reuniones a las 12, otros a las 11, unos empiezan con la alabanza de una manera, otros con otra. No tenemos ningún problema. Cada uno culturalmente ha desarrollado este culto dominical de la manera que le ha parecido más pertinente, ¿no? Pero hay algunas cosas que tal vez no haya que perder de vista, ¿no? Tal vez nosotros, cristianos del siglo XXI,
el Día del Señor y otras cuestiones que nos atañen, si no perdemos un poco la tensión y la atención, vayamos viendo que se diluyen en nuestro trajín del día a día de las preocupaciones o de las ocupaciones, ¿no? Y yo observo, y no es una observación que requiera demasiado esfuerzo, que hasta el día de hoy los apóstoles algo hacían en este sentido que nosotros no debemos desdeñar y que debemos poner la mira en los tiempos del siglo I especialmente, ¿no? Para los cristianos de los primeros tiempos, el Día del Señor era el día de la resurrección. O sea que congregarse un sábado en aquellos tiempos y un domingo nosotros, que es más habitual por nuestro esquema de descanso, cómo está organizada la sociedad del siglo XXI, sobre todo la sociedad occidental, pues nos congregamos los domingos para celebrar la resurrección de Jesucristo. Y eso tiene que estar ahí focalizado como de una manera muy espesa, muy contundente y muy implícita en todo lo que hagamos. No perdamos de vista que no nos congregamos solo para vernos porque nos vimos la semana que viene la última vez. Y este es el primer día de la semana, aunque para efectos nuestros en nuestra cultura lo tratamos un poco como el último, ¿no? Y a veces decimos que el primero es el lunes. Los portugueses cuentan los días de otra manera, distinta a nosotros los españoles, ¿no? Y en otras sociedades también ocurre esto. Es el primer día de la semana donde antiguamente, y si vamos a Hechos 2:42 lo vemos claramente, se celebraba el ágape fraternal, la fiesta de amor, y era un día de una oportunidad de pasar en gran abrazo y con fraternidad unos con los otros, ¿no? De ser un tiempo de agradecer, de ser gratos al Señor, devolviéndole agradecimiento, como hoy Eli expresaba en algunas canciones o en algunos de sus comentarios, ¿no? Hay un libro muy antiguo, de los primeros libros cristianos con normas cristianas, que se llama la Didache, la Didache o la Didache, depende cómo lo quieras leer, que ya habla, no es un texto bíblico que esté recogido en la Biblia, en ninguna Biblia, pero es un libro cristiano con normas y con recomendaciones para los cristianos. Y ya en aquel libro se dice: reúnanse el día del Señor, partan el pan y celebren la acción de gracias. Es indudable que la meditación y el estudio de las Escrituras también ocupaban un lugar relevante, como ya dije antes, en Hechos 2:42. Y también es cierto que la vida social de aquel entonces difiere con mucho de la organización de cómo lo hacemos nosotros en este tiempo, ¿no? Pero para los cristianos de entonces, y así a través de todas las generaciones hasta la nuestra, el domingo ha sido el punto de encuentro y de inflexión semanal para honrar fraternalmente al Señor en todas las comunidades cristianas. Sí, los tiempos han cambiado y todos los días son del Señor. El martes, que nos congregamos aquí para la oración, también es el día del Señor, claro que sí. Pero tal vez nos sea fácil encontrar una falsedad de excusa a veces para que el domingo lo tratemos con una cierta desidia o una falta de cortesía a los hermanos que sí que han decidido ese día venir a congregarse con el resto de los hermanos en la fe. Yo particularmente, y tal vez desde mi juventud de creyente, de convertido en un momento histórico en Burgos, que ya hemos hablado, que nos ha pasado a varios de los que estamos aquí, ¿no? En la etapa de los años 70, 80, con una edad juvenil, entre adolescente y joven, y esta experiencia la hemos tenido bastantes de los que aquí nos congregamos desde aquellos tiempos, pues siempre que llega el domingo, en algún sentido, y yo también laboralmente en algunas ocasiones no puedo estar, siempre vengo como a ver qué pasa. Siempre vengo con una expectativa de que algo ocurra. Yo no sé si es que alguien ese día tome una decisión para el Señor, simplemente que haya habido una canción que haya conmovido mi corazón y que me haya renovado la fe y que me haya dicho atención a esto, el que haya una oración en alto que me llegue, que me traspase, que me emocione, que realmente me dé de alguna manera batería para decir, es verdad, había perdido de vista este punto, ¿no? Pero vengo a que algo ocurra. A mí me gustaría que todos los que nos congregamos aquí libremente vengamos los domingos esperando que algo ocurra. Que algo le ocurra a alguien, que algo ocurra a la congregación. Algún día quitamos las lenguas de fuego que estaban aquí decorando el lugar y han estado durante tantos años, ¿no? Pues a lo mejor algún día esas lenguas de fuego vienen aquí de una manera sobrenatural que nosotros ni calculamos, ni pensamos, ni podemos contener y Dios hace algo extraordinario. Hemos vivido momentos, situaciones, horas, días, en retiros y fuera de retiros, momentos especiales, ¿no? Pero este momento que es reiterado, repetitivo, que es cada domingo, en general, cada domingo del año, en primavera, en verano,
en otoño, en invierno, hagamos que sea un momento donde algo ocurra. Y para que algo ocurra, y si ese algo ocurre, es bueno que te pille en el lugar, que estés aquí, para que sepas qué es lo que ocurrió. Yo cuando estos meses he tenido que viajar mucho, casi siempre lo primero que suelo hacer es hablar con Gus el lunes, digo, ¿qué pasó el domingo? Es una necesidad, no solamente es curiosidad. Quiero, de alguna manera, no haber perdido el ritmo de lo que aquí ocurrió, para yo, que no he estado, estar ahí montado en el mismo tren, ¿no? Y esto, pues, me anima, ¿no? Que el domingo, pues mira, pasó esto, simplemente vino de visita no sé quién, pero alguien levantó la mano, oramos, lo que fuera. Me gusta no perder la perspectiva de lo que el domingo puede ocurrir aquí, ¿no? Y termino prácticamente ya. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 58, 13 y 14. Mejor argumento que este para defender lo que estoy diciendo no encuentro. Es una palabra de Dios con promesa. Es una palabra de Dios con promesa. Te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Rubén estaba diciendo, los problemas, te haré cabalgar por encima de los problemas. Te haré cabalgar por encima de las dificultades, de la falta de... Yo no voy a nombrar cada cosa que ocurre. Ya sabemos lo que nos ocurre a cada uno y con qué gigantes y con qué molinos de viento, como Quijotes, nos afrontamos y nos enfrentamos. Pero te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Esto es palabra de Dios. En la misa católica dirían palabra de Dios y ustedes dirían amén. Oh, te alabamos, Señor. Fíjate, algunas cosas ya, incluso que las tengo casi memorizadas, se me olvidan. Bueno, pues en infinidad de salmos y en los mismos Hechos de los Apóstoles observamos el respeto y la emoción de los creyentes para alabar al Señor en su día santo. Entiéndase el domingo para nosotros. Probablemente también tendríamos que abordar la cuestión de lo que significa el culto del Señor bíblicamente hablando y otorgarle la gran importancia que éste se merece y la enorme belleza espiritual que este acto contiene en sí mismo. A mí me parece que las dos cosas son importantes, la forma y el fondo, el contenido y el continente. Y es el reto de siempre, hacer que celebrar la resurrección de Jesús, venir a honrarle y venir a hacerlo en comunidad, es algo donde tus dones y tus talentos están funcionando y el resto lo añadiré al Señor. La medida que falte o la que corresponda lo añadirá al Señor, ¿no? Esta es la principal reunión de los cristianos convictos. Y tú dices, ¿y por qué dices la palabra convictos? Pues digo sí, esta es la principal reunión de la semana de los cristianos convictos y confesos. Convictos, cuando tú dices la palabra o escuchas la palabra convictos, te suena a preso. Somos presos del Señor, somos atrapados, enlazados, cogidos por parte del Señor y Él no nos va a soltar. Somos convictos, prisioneros. Pablo era prisionero de muchas cosas, pero usaba mucho esta imagen. Y somos confesos, que es la parte que a lo mejor a mí me falla un poco más. Confesos, portavoces, habladores, anunciadores, gritadores de lo que Dios es, de lo que aquí acontece y de lo que nosotros deberíamos dar como resultado en las manos de Dios. Y a veces decimos, el domingo como elemento de riqueza, como elemento de tomar fuerzas, como el momento de coger para tirar la semana. Bueno, si esa fórmula también te vale, pues no es problema. Y hoy arrancamos con una canción que se repitió 2 veces. Una se repitió en plan como a capela, así improvisada, con 2 tonos. El segundo tono costó un poco subir para mí. Y luego se cantó de nuevo aquí, ya en plan más formal. Y la canción es el Salmo 118, 23-24. Y es la canción de hoy. Obra del Señor es esto,
admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él.